No vas a creer lo que vamos a hacer hoy. ¿Te imaginas conectar una simple tapa de botella y una lata de guandule a tu televisor? El resultado te vas a sorprender. Para los primeros 100 comentarios en este video dejaré un enlace para que puedan descargar esa plantilla. Luego bloquearé ese enlace para que no pueda ser descargada. Solo tendrán acceso los miembros que están suscritos a este canal. Vamos a comenzar. Lo primero que debemos es de retirar el fondo de la lata. Para ello voy a utilizar un Dremel para hacerlo más fácil. Voy a utilizar esta piedra Dremel para remover la tapa. Voy a aprovechar y voy a quitar esto porque cuando abra la lata, de seguro esta parte que está aquí me le va a hacer presión y no voy a poder desplazar bien la lámina. Entonces realizo el mismo proceso y te muestro al final. Ese proceso lo voy a realizar con la otra lata, pero no antes. Vamos a darte la medida que posee. 11 centímetros de longitud posee nuestra lata y tiene un diámetro de 7.5 centímetros. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a usar una tijera de corte y donde está la línea vamos a cortar. Entonces, como te comentaba, fíjate, le quitamos estos accesorios que se van desprendiendo. Esto nos ayuda a nosotros a que la lata pueda abrir con mayor facilidad. Entonces la voy a enderezar y te muestro cómo queda. El proceso que continúa ahora, después de haber enderezado nuestras láminas, es cortar nuestra plantilla. Para las personas que no puedan descargar este documento, ya que habrán pasado los 100 comentarios y no lo podrán descargar porque lo voy a bloquear. Las medidas son 13.2 centímetros de largo
por 3.1 centímetros de ancho. De profundidad aquí tiene 10 centímetros. Desde este punto hasta este punto. Entonces el ancho aquí son 11 centímetros, que es el mismo ancho que posee nuestra lata. Entonces vamos a recortarla acá con una tijera y esto nos va a facilitar mucho la construcción de nuestro elemento. Entonces simplemente toma la tijera, tú cortas de esta forma tu plantilla. Solamente debe de imprimirla en una hoja. Yo estoy utilizando una hoja de formato A4 o hoja de carta, 11,5 por 8,5 creo que tiene esa hoja. Y realizamos el corte de nuestro elemento. Esta antenita trabaja desde los 460 MHz hasta los 750 MHz. El proceso que continúa es muy simple. Solo debe de colocar la plantilla de esta forma en tu lámina y cortar y trazar y cortar. Fíjate. Y ahí queda nuestro elemento formado. Es muy fácil y sencillo. Estoy buscando alternativas para las personas que no son muy duchas con las medidas, que no manejan bien las medidas, puedan realizar estos proyectos fácilmente, sin muchas complicaciones. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ahora vamos a cortar.
Validamos continuidad. Lo voy a hacer, ustedes no tienen que hacerlo. Es solamente para que ustedes vean que nuestra lata es conductora. Ok, entonces no tenemos que aplicarle lija. Perfecto. Vamos a hacer la instalación de nuestros elementos en la cara plana de nuestra tapa. Esta tapa, como pudieron ver en el video, es una tapa de agua. Vamos a necesitar un conector, los tornillos para sujetar los elementos y alambre para hacer la conexión. Aquí vamos a cortar este excedente que tiene nuestra tapa. Bien. Vamos a colocar en este punto el conector que quede aquí y por aquí vamos a sujetar los dípolos. Entonces voy a proceder a colocar los tornillos primeramente aquí, mitad de 11 centímetros, 5.5 centímetros. Identifico el centro, con esa misma identifico el centro de la otra lámina. Y vamos a colocarlo lo más próximo posible a la orilla. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Tomamos nuestros tornillos, vamos a colocar aquí. Bien, entonces ahora vamos a ubicarlo en nuestra tapa. Vamos a tratar de que el conector quede en el costado. Entonces, por aquí viene el centro y por aquí debería de hacer la perforación para sujetar ese elemento. Que queden separados de 5 a 10 milímetros cada elemento. También esta tapa contiene un pequeño círculo. Podría tomar ese pequeño círculo de referencia para que quede aquí. Ok, perfecto. Ese mismo proceso lo realizamos con el otro. Que queden alineados aquí.
Bien, fíjate cómo quedan ya alineados los elementos. Muy bien, excelente todo hasta el momento. Aquí, como te comentaba, vamos nosotros a hacer una perforación para colocar este conector. Un cautín o soldador de estaño y vamos a perforar. Vamos a ponerlo a calentar. Trata de que tu conector entre lo más ajustado posible. Bien, ahí está nuestro. Más tarde le vamos a aplicar una película de silicón para que quede nítido. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a hacer el empalme ahora. Vamos a tomar el conductor y una hebra, la vamos a colocar en el centro y la vamos a colocar en uno de los tornillos. Medimos y lo vamos a cortar. Entonces, la otra punta debemos de aterrizarla con el cuerpo. Voy a buscar un suplemento aquí, un split, para hacerle la vuelta para que entre ajustado, fíjate. Esto es lo que yo quiero, que entre ajustado aquí y luego le aplico una película de silicón. Entonces, vamos a quitar esto de acá. Fíjate cómo queda la conexión. Ahora doblamos el cable para empalmarnos de ese mismo que está ahí.
Tomamos el conductor central, lo introducimos aquí primero. Y lo vamos a aterrizar del otro lado. Así debe de quedar la conexión de los elementos. Ahora vamos a aplicar silicón caliente para fijar todos los elementos y que nuestra antena quede dispuesta de esta forma. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Hemos llegado a la parte final de nuestro contenido donde hemos realizado nuestro proyecto a partir de una plantilla que estaré dejando para que en los primeros 100 comentarios las personas la puedan descargar. Entrarán a un link y en ese link yo le daré autorización cuando verifique su nombre en los comentarios. Entonces podrán descargar las primeras 100 personas esta plantilla totalmente gratis. Así también esto estará disponible abiertamente para los miembros del canal. Entonces este es nuestro proyecto que vamos a utilizarlo en cualquier modelo de televisión, de los televisores modernos tipo LED, tipo plasma, televisores antiguos. Con ello vamos a ver todos los canales totalmente gratis en nuestro país. Una antena que trabaja a partir de los 460 MHz hasta los 750 MHz. Si te ha gustado este contenido, regálame un like, suscríbete al canal JM Actualidades y vámonos entonces a hacer una prueba de esta antenita rápidamente. Gracias por tu amable sintonía. Vámonos allá. Hice la instalación de nuestra antena. Fíjense cómo esta antena está recibiendo ya los canales de televisión. Más tarde, entonces, vamos nosotros a mostrarte toda la instalación completa de nuestro proyecto.
La orientamos hacia el punto de donde viene la señal y sencillamente nosotros hacemos un scan para que esta antena pueda captar canales nuevos que estén disponibles en tu país totalmente gratis. Una búsqueda rápida para terminar este video. Como pueden ver, miren la antena donde está colocada. De esa forma, yo siempre la ubico así, de esa forma, para que ella pueda captar todas las frecuencias que vienen así, en este caso. Excelente, señores. Una antenita que está disponible aquí en su canal JM Actualidades. Si te ha gustado este contenido, regálame un like, suscríbete al canal JM Actualidades y esperamos verte pronto por aquí. Activa la campana de notificaciones para que al momento de subir un contenido nuevo pueda disfrutarlo. Bueno, vamos a mostrarte finalmente cómo quedó nuestra antena instalada en nuestro TV. Vamos a buscar un canal donde no vaya a tener problemas de derecho de autor, porque muchas veces cuando edito los videos, en esta parte mandan algunos copyright. Entonces hay que hacerlo rápido y breve este procedimiento. Por eso es que lo estoy haciendo así. Vamos a dejarlo ahí rápidamente. Vamos a tomar la cámara con todo y pedestal. Ahí está la antena, ahí está el cable, como está conectado. Fíjense todo. Por acá atrás está conectado. Lo que pasa es que hace unos días, realizando estos proyectos, me cantaron un copyright y tengo que evitar esta situación. Ahí está conectado. Observan. Entonces retiramos aquí. Ahí está el cable. Voy a desmontar la cámara del pedestal donde está instalado. Momento. Ok, ahí estaba instalado. Fíjense cómo está el cable coaxial, dónde viene, cómo queda la antena instalada. Ya ustedes la van a orientar hacia la posición que ustedes entiendan, donde más le convenga. Yo simplemente la monté aquí, en ese tubo que está ahí, para no cansarme la mano. Entonces nada, simplemente aquí desconectan del televisor. Y de esta forma se pierde la señal. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.